Tenemos por acá a dos estimados invitados, pero nos vamos a ir de inmediato con nuestra compañera Katia Meneses, que nos tiene información desde el Instituto Meteorológico Nacional, donde tenemos algunos datos sobre las lluvias, la sequía, qué es lo que está ocurriendo. Katia, denos usted más información. Con mucho gusto, Jonathan. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Nacional y también a nuestros amigos televidentes de Canal 13. Como usted lo ha dicho, este año las lluvias estarán con un patrón también muy diferente. Para hablar de este tema, debido a que el Instituto Meteorológico Nacional ha señalado que tendremos un 40% menos de lluvia o de ciclones este año, nos acompaña doña Rebeca Morera, quien es la científica de esta entidad. Muy buenos días, doña Rebeca. ¿Cuántos ciclones exactamente están pronosticados para este año? ¿Cuántos estarían entonces en el Mar Caribe y cuántos en el Océano Pacífico? Como bien lo mencionas, sí, para esta temporada ciclónica 2015 estamos esperando pues condiciones de ciclones tropicales por debajo del promedio. En este caso serían entre 5 a 7 ciclones tropicales que podrían estar afectando la cuenca del Atlántico en este caso. Al menos uno de ellos podría formarse en el Mar Caribe, lo cual pues indica que es o se mantiene muy bajo el promedio a comparación a otros años. ¿Cuáles son los nombres, por lo menos, de los primeros ciclones que tendremos este 2015? Bueno, de formarse estos ciclones tropicales, el primero de ellos se llamaría Ana, seguido de Bill, y pues el tercero sería Claudette. Quiere decir que con este pronóstico del Instituto Meteorológico continuará Guanacaste con sequía. Bueno, sí, la afectación de ciclones tropicales hacia nuestro país es de forma indirecta, sí depende mucho de su evolución y su trayectoria. En este caso, debido al fenómeno del Niño, sí se esperan condiciones deficitarias de lluvias, principalmente en el Pacífico, y en este caso el sector más afectado sería el Pacífico Norte. Y muchas gracias a doña Rebeca Morera, quien es meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional. Así, compañeros, está la situación, debemos de prepararnos y debemos de tener presente estos pronósticos. Soy Katia Meneses, continúen ustedes con más en RTN Revista. Muchas gracias a Katia, estábamos aquí conversando un poco sobre varios temas y pues vamos a empezar hablando de este tema ya que es tan importante como es el tema de los transgénicos. Estados Unidos pidió explicaciones a Costa Rica acerca de un proyecto de ley cuya pretensión es declarar una moratoria al cultivo de productos transgénicos u organismos genéticamente modificados. Sí, la inquietud estadounidense es porque hay un apoyo gubernamental por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a esta iniciativa, que está en trámite en Asamblea Legislativa mediante 2 proyectos de ley. Y esto es muy importante, se conoce como transgénicos a los alimentos que han sido genéticamente modificados en laboratorios con el fin de incorporarle genes de bacterias, plantas o animales para hacerlos más resistentes a plagas, sequías o heladas, de acuerdo con la FAO. Para hablar de este tema nos acompañan 2 distinguidos invitados, don Alejandro Hernández, director de biotecnología de CropLife, y don Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, con quienes vamos a conversar sobre este importante tema. ¿Debe declararse una moratoria, don Edgardo? Sí, bueno, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando, don Alejandro, ustedes. Gracias. Y a toda la gente que nos acompaña acá. Sí, efectivamente nosotros creemos que hay razones suficientes para declarar una moratoria. En el proyecto estamos planteándolo de al menos 15 años en la liberación, ¿verdad?, de organismos vivos genéticamente modificados. O sea, no estamos hablando de restringir investigación en espacios confinados, por ejemplo, ¿verdad? Es que consideramos que aún hay alto riesgo de contaminación de nuestra gran biodiversidad, poniendo o experimentando en campo abierto con cultivos, en este caso genéticamente modificados. El riesgo de la contaminación a otras plantas, a otros vegetales, es muy alto. No tenemos los protocolos de seguridad, no tenemos todavía desarrollado una institucionalidad suficientemente fuerte para controlar que esos experimentos no vayan a atentar contra nuestra biodiversidad. Y aplicando el principio precautorio en materia ambiental, si algo no tiene certeza de que no va a dañar el ambiente, debe hacerse una pausa. ¿Existen realmente esos riesgos? Perdona. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Recién veíamos una nota de la sequía que está viviendo Guanacaste. Este año que pasó, los Estados Unidos sembraron 275,000 hectáreas de maíz resistente a sequía.
¿verdad? Genéticamente modificado. Esas son las herramientas que necesita el agricultor para poder producir, para poder alimentar, para poder darle a las vacas y a sus personas y para poder subsistir, ¿verdad? Esta tecnología es una tecnología que lleva más de 20 años en el mercado internacional. Desde 1996 se dio la primera exportación y ha sido una tecnología que ha sido adoptada por 18 millones de agricultores. 18 millones de agricultores que 90% de ellos, es decir, 16.5 son pequeños agricultores. Entonces la tecnología como tal es una tecnología para ayudar al agricultor y la industria aquí está comprometida en darle al agricultor esas herramientas que le permitan llevar comida y alimentación a las personas, ¿verdad? En este momento en Costa Rica se planta con transgénicos. En este momento en Costa Rica se planta semillas genéticamente modificadas para producir para Estados Unidos. Lo que pasa es que son ensayos muy pequeños, ¿verdad? La industria aquí lo que produce es la semilla de base que genera más de 200 empleos en regiones como Guanacaste, Liberia y Cañas y Upala, que son regiones donde no hay empleo, ¿verdad? Entonces una moratoria como esta viene no solamente a menoscabar el futuro del agricultor, que puede tener acceso a tecnologías como resistencia a sequía, menos uso de agroquímicos, más ganancias, porque esa tecnología, según el último metaanálisis que hizo el CUEN y colaboradores de Alemania, genera una ganancia al agricultor del 68% adicionales. Y según el último estudio que se hizo en India, más de $200 adicionales por hectárea. ¿Hay suficiente investigación para descartar que las semillas modificadas no van a afectar en absoluto a nadie ni a ningún espacio? Claro, bueno, hay muchos estudios, de hecho, la industria, para que llegue el producto al agricultor final, invierte $136 millones por cada producto que llega al agricultor. Y de esos $136 millones que se invierten para darle al agricultor la semilla, $50 millones son destinados a estudios de análisis de alergenicidad, de estudios de impacto ambiental, estudios en ratones, estudios en nematodos, estudios en insectos, estudios en abejas, en diferentes estudios para probar efectivamente que no hay un impacto real al ambiente. Ahora, la discusión es más ideológica que técnica. Sí, en eso yo creo que coincido con usted. Es una decisión política, esto no es una decisión técnica ni científica. Es decir, es la decisión de optar por la semilla criolla, por la semilla que nos ha alimentado durante toda la vida del ser humano en América, por ejemplo, en el caso de nuestro continente. Es optar por defender al pequeño y mediano productor en esa costumbre que ha tenido toda la vida de, por ejemplo, compartir la semilla, mejorar la semilla a partir del intercambio. Y yo creo que un país soberanamente está autorizado para decir, mire, esto me parece que tiene riesgos porque aquí don Alejandro no ha dicho, no ha podido desmentirlo porque no lo pueden desmentir, que hay riesgo. Es que hay riesgo, ya nos pasó. Aquí en Guanacaste pasó con el algodón, ¿verdad? Se contaminaron semillas. Es decir, se estaba experimentando en campo abierto, que ese es el punto de nosotros, la experimentación en el campo abierto. Nosotros no estamos negándonos a que haya, por ejemplo, investigación en espacios confinados, que las universidades sigan investigando, que las empresas sigan investigando, pero no en espacios abiertos hasta tanto no haya seguridad, que ellos no pueden darla, porque una vez puesto esto allá afuera, el viento hace lo suyo, el agua hace lo suyo. Entonces, es un tema político, es una decisión de proteger nuestra biodiversidad. Y mire, esto de que beneficien al pequeño y mediano productor, yo quiero ver cuando esas semillas todas sean genéticamente modificadas y entonces estas empresas les estén cobrando patentes y licencias a esos pequeños y medianos productores que dicen defender. No, aquí lo que se defiende es un pequeño grupo económico muy poderoso que ha monopolizado no solo las semillas, ¿verdad?, la investigación en semillas, o sea, una estrategia clara, digamos, de apropiación de una parte muy importante de la humanidad, que es la alimentación, pero además manejan un porcentaje importante de los agrotóxicos. Entonces, el negocio va por otro lado, no es para beneficiar al pequeño y mediano productor. Sí, claro. Bueno, varias cosas y varios puntos ahí. El agricultor puede usar su semilla criolla, sí. Lo que pasa es que es condenar al agricultor a usar una tecnología que no le produce suficiente rendimiento para vivir, ¿verdad? Es por qué no existen grandes producciones. Si esa semilla criolla se contamina, ustedes se la regalan al pequeño productor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de aclarar esto. Los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia de 20 años. Y en esos 20 años, 10 años son para tener los estudios, es decir, solo hay 10 años para recuperar la inversión, pero ¿cuánto es realmente la ganancia que se deja las empresas? El gran negocio de las empresas es solamente un 5%, entre un 5 y un 10%. Es decir, que hay una bolsa de semillas. En una finca a la par donde ustedes están investigando se me contamina, que yo tengo maíz o tengo algodón o lo que sea.
ustedes no le cobrarían a ese productor que se le contaminó, que está usando entonces semilla de ustedes, porque contaminó sin querer. ¿Se lo cobrarían o no se lo Aquí cobrarían? hay dos temas que son independientes, ¿verdad? Y es que para llegar a tener un producto biotecnológico en el mercado hay una inversión de 136 millones de dólares. Ahora, la industria no tiene ningún problema cuando la tecnología se usa para autoconsumo, pero cuando hay lucro, cuando hay generación de ingresos, se solicita que se compartan las ganancias. Y eso es algo normal y es algo evidente porque hay una inversión de dinero en desarrollar una tecnología para que otros la usen, siempre y cuando esa tecnología se pruebe que tiene un beneficio, ¿verdad? Porque también si hay presencia adventicia de un material solamente porque existe, pues eso no ha resultado de ningún juicio o en ninguna demanda legal que resulte en impactos económicos para el agricultor. Porque En Canadá tenemos ya antecedentes. Eso lo vemos en Monsanto Honduras. demandando a pequeños y medianos productores de Canadá. Porque hubo Eso lo contaminación. vemos en Honduras. Aquí en Guanacaste se contaminó el algodón. En Honduras, mire, ¿Cómo pueden remediar en eso? Guanacaste no hay siembras tradicionales de algodón. Lo único que hay de algodón es siembras de semilla Entonces, ¿dónde que está el se empleo que exportan. ustedes dicen que eso va a generar? El empleo que está actualmente cuánta se gente está estamos hablando? generando, O sea, son 200 personas que se están son- empleando. 200 personas que se están empleando en un lugar como Guanacaste, Upala y Liberia, donde no hay empleo. Donde, ¿qué le vas a dar de comer a esas personas cuando pase esta moratoria? ¿Qué le vamos a dar? Y entonces que ¿Qué se contamine opciones? todo. O sea, yo creo que ellos tienen derecho a tener el empleo, por supuesto, pero hay que tener claro el riesgo que eso implica. Y no estamos diciendo que no investiguen, no estamos diciendo que estamos en contra de la investigación de la biotecnología. Es que en este momento, y por eso, digamos, la razón del proyecto es que en un plazo de 15 años hagamos un alto en este tema de plantar cosas, experimentar afuera, en el campo abierto, mientras se desarrollan los protocolos y se tiene certeza de lo bueno o lo malo de los transgénicos, porque aquí la mayoría de los estudios que dicen que los transgénicos son buenos son pagados por las empresas. Eso no es y cierto. normalmente Eso los, no es cierto. los estudios independientes son los que dicen que tienen Eso dudas es con eso. absolutamente- Pero en todo absolutamente caso falso, no hay ¿verdad? certeza científica. Usted no me puede Claro que aceptar sí. que hay certeza. ¿Usted Claro que- puede decirme con certeza científica que no hay problema con los transgénicos? Mira, le voy a decir ¿Verdad que no varias puede? cosas. Lo primero es que el Entonces, ahí ese 88%, tema de- el 88% de las publicaciones que hay a favor de los productos biotecnológicos, según la revista Nature, son financiados por financiamiento externo, o sea, no son de la industria. No podemos decir lo mismo de los estudios que están en contra, ¿verdad? Que eso sí, hay validez en los cuales hay financiamiento de gente que está en contra, ¿verdad? Podemos decir que estamos en un momento de desarrollo de este tema incipiente. O sea, don Alejandro habla de 20 años. Estamos hablando del consumo de los seres humanos, ¿verdad? Entonces Exacto. podemos decir que estamos en un proceso que apenas 20 años son el banderazo de salida para estar Sí, seguros de lo que estamos hecho, consumiendo, ¿o no? De hecho, digamos, perdón, por eso es que nosotros planteamos una moratoria de 15 años. ¿Por qué 15 años? Más o menos para que un proyecto legislativo avance en la Asamblea, bueno, obviamente en el Parlamento, estamos hablando que puede durar entre 8 y 20 años. Eso es lo que ha durado, por ejemplo, la ley sobre el tema indígena, ahí tiene 20 años. Ley de autonomía indígena tiene 20 años. Hay otros que tienen menos. Consideramos que 15 años es suficiente para que la Asamblea Legislativa tome, digamos, las decisiones normativas que correspondan para garantizar, ¿qué cosas? Un marco nacional de bioseguridad, claro, una construcción de capacidad científica, ¿verdad? Y también para tener una infraestructura adecuada y líneas base de biodiversidad, que eso para nosotros es muy importante. Entonces, digamos, no es una prohibición absoluta ni definitiva, es simplemente poner un alto en el camino. Hay que decir también que lo que ya está, se queda, o sea, se respetan absolutamente los derechos adquiridos, ¿verdad? Lo que ya está sembrado, lo que ya fue autorizado, va a seguir. Así que, digamos, no vemos cuál es tampoco el gran impacto que esto pueda tener y va a haber un gran beneficio para el ambiente y para la salud hasta que tengamos claro de si esto, para qué lado va. Ahí son varias cosas. Lo primero es vamos entonces a negar la tecnología del agricultor, que sea tolerante a la sequía, porque vamos a tener una moratoria de 15 años que son injustificados. Y además son injustificados legalmente bajo el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es un poco la razón por la cual empezó esta conversación. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos le pregunta a Costa Rica, mire, ¿por qué está pasando una moratoria? Y es que hay un antecedente legal ante la OMC, que es la disputa 291 que presenta los Estados Unidos, Canadá y Argentina en contra de la Unión Europea, en la cual estableció una moratoria de facto de 1999 al 2001 y la ganaron.
O sea, existe el antecedente en el cual lo ganaron. Y les puedo dejar los documentos en la cual perdieron y en la cual establece por qué y cuáles son las razones por qué el gobierno de los Estados Unidos dice, mire, ¿por qué están estableciendo una moratoria si ustedes aquí hay un antecedente legal que dice que esto es incompatible con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias? Y no solamente para consumo humano, sino también para liberación al ambiente. Porque Don Alejandro, sí, ¿por adelante. por qué no en los envasados de los productos nos dicen a nosotros, a los consumidores, si un producto fue sembrado con semilla transgénica o no? Y debería hacerse eso, Alejandro. Son varias cosas. Lo primero es qué es un producto desarrollado por ingeniería genética, ¿verdad? Porque hoy en la naturaleza, hace 2 semanas salió publicado un artículo en PLOS, en la cual el camote es el primer producto genéticamente modificado desarrollado por la naturaleza, con 9 genes ingresados por una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que es la misma tecnología que se usa hoy en día, ¿verdad? Y además, usted y yo tenemos genes de múltiples especies. 20% de nuestros genes son de plantas, 10% de nuestros genes están en Pero levaduras. sí, Estamos pero hablando, como consumidor, estamos podría hablando decir de que- la Ahora- de la intervención directa para buscar Mejoras, beneficios. Ahora, 70%, ¿Mejoras para qué y para quién? Eso es lo que quiero 70% de todos los productos que están en el supermercado contienen productos desarrollados por ingeniería genética, ¿verdad? O sea, 70%. Estamos hablando de que aún las camisas que usted tiene, el 81% del algodón que se siembra mundialmente es genéticamente Sí, modificado. pero nadie está hablando aquí de estar a favor o en contra de los transgénicos como tal. O sea, a ver, ajustemos las cosas en su verdadera dimensión. Por ejemplo, para el tema del ingreso de alimentos que ya son transgénicos, lo que aquí estamos exigiendo es un etiquetado, o sea, el derecho al consumidor, que tiene todo consumidor, de decidir si adquiere productos transgénicos o no. O sea, eso es una cosa. La otra, que es lo que tiene que ver con este proyecto, que es esa moratoria para liberar en el ambiente, ¿verdad? Productos que se están Pero hay más experimentando. proyectos Don con Edgar, respecto al etiquetado, ¿no? Y don Edgar? el etiquetado eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Yo hago un llamado más bien aquí al Poder Ejecutivo para que emita ese decreto que no perjudica a nadie, más bien beneficia a todo el mundo. Don Yo Alejandro, el quiero etiquetado. hacer aquí una observación. Hace unos años en Brasil se logró, se pone una etiqueta que es una T en color amarillo para etiquetar todos los transgénicos. El impacto en eso, ¿cuál ha sido? Un consumidor que tiene que pagar más. ¿Por qué? Porque para identificar los productos tiene que absorber ese producto el consumidor final, ¿verdad? Porque Entonces, que la gente coma lo que le dé la gana, lo que quieran. distribuyen los alimentos tienen que pagar un análisis que cuesta más de $150 Pero por es que- cada bueno, uno, pero ¿verdad? es que entonces, y el derecho al consumidor de decidir. Entonces, Y los ¿cuál que es hablan el...? de libre mercado y todo eso, entonces, ¿en qué quedamos? Yo quería volver un poco al tema, para ya cerrar, al tema de la moratoria y preguntarles la relación de este proyecto de ley con lo que han venido haciendo los gobiernos locales en el país. Entiendo que ronda como el 50% de los El gobiernos locales. 92%. El 92% de los gobiernos locales, bueno, es un dato muchísimo mayor, que ha declarado moratorias al cultivo de transgénicos. ¿Qué relación tiene? Imagínense qué más demostración de la voluntad del pueblo, de la voluntad soberana del pueblo costarricense, que el 92% de los municipios de este país se han declarado libres de transgénicos. Yo creo que es un mensaje de que el que lo resista, que el que no lo quiera ver, es porque tiene intereses muy fuertes en otro lado. Pero el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo aquí lo más que tienen que hacer es acatar esa voluntad que está emanándose de los municipios. Muchas cómo gracias, lo- Edgardo. sí. A modo de cierre, don Alejandro. Sí, este año el gobierno de Brasil está dando a los agricultores maíz tolerante al virus de mosaico dorado, una tecnología desarrollada por Embrapa. Darle esa tecnología a los agricultores, independientemente que sea pública o sea privada, es una herramienta para el futuro, ¿verdad? Y una moratoria lo que hace es limitar ese desarrollo del país y ese desarrollo de la nación. Bueno, Yo muchísimas quiero gracias. cerrar muy Para rápido, nada cerrar, más don Edgardo, diciendo sí, que estamos al contra señor tiempo. presidente y al señor ministro de Agricultura, yo creo que hay que mostrarse firmes. Yo creo que no podemos seguir permitiendo que el gobierno de Estados Unidos siga ingiriendo, siga metiéndose en los problemas de este país. Este país decide cómo se va a legislar.
soberanamente y ningún país tiene que venir a decirnos a nosotros cómo legislar en esta materia. Siempre y Gracias. cuando estén de acuerdo con convenios internacionales como la Ahí está el OMC. Códex Alimentario y la OMS. O sea, Pues podemos es continuar, justificable. podemos continuar este los debate tratados. porque vamos a continuarlo en otras Sí, sí, ediciones sí. de RTN Revista, pues con muchísimo más Vamos a espacio. informarnos mucho Don sobre esto. Alejandro Hernández, director de biotecnología de CropLife, que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, al igual que don Edgardo Araya, a los dos. Para nosotros es muy importante tener gente de este nivel en estos debates No, tan a ustedes, importantes para el muchísimas país. gracias, don Vamos Alejandro, al también. ser las No, 7:23 minutos, le pedimos por favor que se queden por acá con el señor Gerardo Cotón. Gerardo, cuéntenos